Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, en este tiempo del coronavirus, yo les decía el día que entrevisté a Jaime Bello que necesitaba como un breakcito, como, ¿verdad? No hablar del coronavirus así como así, sino hablar con amistades, tener una conversación en la cual ustedes, mis radioescuchas, pudiesen participar. Y desde luego, pues estoy conversando con gente que es muy querida para ustedes también, que es familia mía, ¿verdad? Pero también es familia de ustedes, porque es de esa gente adorada en el país. Y en el día de hoy, pues tengo la gratísima compañía de una de mis mejores amigas, a quien le debo muchísimo y a quien aprecio y admiro profundamente. Se trata de Georgina Borri. Buenos días, Georgina, ¿cómo estás? Hola, siempre grato escucharte. Bueno, pues aquí, en la cuarentena, ¿qué te puedo decir? En la que estamos todos. ¿Verdad? Eh, sí, no es sencillo, no es fácil. Y aún así uno piensa en personas que han pasado por la experiencia de estar encarceladas, donde limitan mucho más el espacio y por las razones que haya sido que estén ahí, tiene que ser una vida muy difícil, porque están mucho más limitados que nosotros. Y limitadas también, porque hay mujeres también que Sí, están pasando por exacto. eso. También hay mujeres. Y bueno, ¿cómo te, o sea, ya van 45 y pico de días más de 45 días de la cuarentena? Ujú. ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha significado? Háblame un poco desde el principio del proceso. O sea, de momento, pum, te enteraste de todo esto y de momento estabas encerrada en la casa. ¿Cómo te planteaste todo esto? Pero la primera, la primera reacción que tuve es que teníamos los instrumentos musicales de las bohemias en Bellas Artes. Y cuando recibimos esa información del gobierno y Bellas Artes confirmar por correo electrónico de que Bellas Artes tenía que cerrar, eh, la primera reacción fue buscar la forma de ir a buscar los instrumentos y rescatar esos instrumentos, porque cuando hay ese tipo de crisis, eh, en crisis menos fuerte que esta, eh, yo desconfío tanto del gobierno como de la banca. Esas son las dos instituciones que desconfío, pero totalmente. Y esa fue mi primera vez. Entonces, se contactó a Yepet, que es el gerente general de turno, y empecé a buscar a otras de las muchachas porque no todos los instrumentos cabían en el carro, en la guagua de Iván. Y entonces logré conseguir, y entonces hubo una de ellas que dijo, no, yo espero estas 2 semanas y después de estas 2 semanas lo busco. Y yo le dije, no, mi amor, lo tienes que buscar ahora porque o sea, el gobierno cerró por 2 semanas en ese momento. Y dije, no, pero sí, mira, si eso son 2 semanas. Y digo, es que yo no sé lo que va a pasar. Hay que buscar esos instrumentos Bueno, porque habrá sido un ajá, shock de todo, ¿verdad, Georgie? Porque, o sea, tú tenías actrices que venían de otros países. O sea, que sí, el sí. disloque fue, o sea, no tan solo los instrumentos, había un disloque O sea, completo de resolver montones de cosas a la vez. ya nosotras estábamos advertidas porque Claribel fue la primera que nos escribió que no podía salir de Argentina, no porque le prohibieran su salida, sino porque tenía la obligación de que cuando regresara estar en una cuarentena. Ujú. Y el presidente de turno de Argentina ya lo había decidido. Entonces ella decía, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo un programa de televisión que lo ha podido seguir haciendo bajo las medidas estrictas como los programas de televisión que se siguen haciendo aquí. Y entonces ya ahí eso fue un indicativo de que iba a pasar algo.
pero se me adelantó la gobernadora, se me adelantó todo, porque cuando viene a ver el mismo día, después del aviso de Claribel, pues entonces es que viene que la gobernadora anuncia que se van a cerrar por 2 semanas, que íbamos a tener una cuarentena el país entero, el archipiélago. Y entonces ahí fue como que hay que conseguir esos instrumentos. No, pero Zoraida y Quique estaban en Laja. Yo no los iba a hacer venir de Laja para acá. En un momento que ya se había avisado que teníamos que estar todos en sus casas, que estar en la calle nos podían multar o nos podían poner 6 meses de cárcel, dependiendo de la situación. O sea que yo tuve que trabajar con las que estábamos acá, en el área metropolitana. Y entonces, O sea que eso fue un corre-corre. fue un corre, y casi de convencerlas, porque ellas estaban muy, no todas, pero yo necesitaba más de un carro. Ujú. Pues estaban muy recostadas con la idea de que eso eran 2 semanas y ya. Pero digo, es que yo no sé. El puesto que tiene un gerente general en Bellas Artes es un puesto de servicios profesionales. No es un puesto de permanencia. Por lo tanto, yo no sé qué se le va a ocurrir a la gobernadora en todo ese proceso. Tampoco sé qué es lo que va a pasar. No sé si de esas 2 semanas se van. Y entonces ellas me catalogaron como una persona histérica, que estaba histérica. Lo estaba. Pero imagínate, cambian en los procesos. Alguien abre el closet donde están esos instrumentos, hacen fiestas con esos instrumentos que han costado un dinero. Bueno, pero ¿Entiendes? lo salvaste todo, ¿no? Sí, por fin llegamos allí y ya Yepet estaba avisado, que se encargó de conseguirlo y avisado, él nos recibió y en cuestión de nada, de media hora o menos, bajamos esos instrumentos, los montamos en los diferentes carros, yo me traje los instrumentos de Zoraida y los tengo guardados en uno de los dormitorios. Y en ese lado, pues fue un alivio. Lo próximo que yo quería hacer era cerrar la cuenta de la Bohemia, pero eso no lo pude lograr, porque entonces el banco lo que me dijo que eso no era prioridad, que eso no era emergencia y que no me podía recibir, que solamente estaba recibiendo al banco las personas con asuntos de emergencia. Y eso no lo pude lograr. Y hasta ahora yo he estado chequeando y la cuenta existe, no han cerrado la cuenta, no. O sea, el dinero, el poquito dinero que está en la cuenta, Sí, pero sigue. eso no, ahí no te va a pasar nada, en Nada. realidad. Ahí a la cuenta no le va a dar coronavirus, no te preocupes. Y Tuve la. dime una Ajá, cosa. Entonces, sí. una vez ya resolviste eso, ya estás en la casa, y entonces, ¿cómo te planteaste porque tú no estás en la casa tanto tiempo, ¿verdad? Tú trabajas bastante. Bueno, yo tuve 2 encierros en casa. Yo tuve un encierro en el 2010, que tuve mi primera caída, y después en el 2014 tuve otro encierro, o sea, encierro para recuperarme de la caída. Ujú. En el 2014, que fue el peor, porque en esa segunda caída me fracturé el pie izquierdo y estuve en silla de ruedas. Y tuve esos 2 encierros, pero son razones muy distintas. Al ser unas razones distintas de poderme restaurar, de poderme reponer, de poder caminar y cuidarme, pues uno adquiere más paciencia. Bueno, pero vi en Facebook que te Ajá. dedicaste a limpiar la casa. En esta ocasión limpié la casa, limpié closets, raspé paredes y pinté. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Bueno, jugar con los Pero pajaritos, ¿verdad? Porque oigo el pajarito ahí. ¿Cómo es que se sí, llama? Rey. Rey es que se hoy él llama. está, sí, Rey, hoy está hablador y Sí. nos recibió esta mañana cantando y todo. Él Hoy está tienes hoy una, divino. tienes una orquesta ahí detrás, ¿verdad? Con Rey. Siempre que yo te llamo para entrevistarte, Rey está haciendo fiesta. Te voy a decir que yo eso lo disfruto mucho, ¿verdad? Porque hacer el programa desde la casa, pues ha sido un reto grandísimo, sobre todo en términos tecnológicos, pero todo el mundo viene acompañado de una orquesta. Y yo también tengo mi propia orquesta, ¿verdad? Porque en este vecindario también pasan muchísimas cosas. Así que yo pienso que eso, pues nada, es divertido, está chévere, ¿verdad? Y mira, Anima. esa, seguro, eso Y creo yo. entonces los sonidos agradables
son más presentes, porque aquí antes lo que yo escuchaba era los carros pasar y sobre todo al frente de la casa hay un badén de esto, lo que le llaman los muertos para bajar, para que los carros bajen la velocidad. Y entonces ahí pues tú oyes los troces que empiezan y caen, hacen ¡pum! Caen. Y ese tipo de sonido es lo que estaba acostumbrada. De repente se hace evidente la belleza del sonido de la naturaleza, el sonido de las hojas cuando dan una a las otras cuando hay brisa o viento, y la lluvia al caer. eh, en mi patio hay muchos pájaros y por las noches hay muchos coquíes. Y la evidencia del atardecer, que tiene un sonido muy peculiar, que no es todavía coquíes en realidad, hay más grillitos y es más un sonido más agudo, y después va bajando a cuando ya está la noche, que el coquí es el que se convierte en el solista. O sea, muchos coquíes son los solistas de la noche y te duermen. Yo no tengo aire acondicionado, eso es importante. Nosotros no tenemos aire acondicionado, por lo tanto siempre lo escuchábamos, pero son más los coquíes que hay y son más los pájaros que están No, y yo me por el imagino patio. que cuando uno está en cuarentena, ¿verdad? Que bueno, pues ya no tienes tantas cosas que hacer y no tienes que pensar que tienes que salir aquí, que tienes que ir allá, que aquel te va a llamar, que esto va a pasar, que tienes que hacer esto o lo otro. Pues al uno no tener tantas cosas en la cabeza, yo me imagino que eso permite que uno pueda escuchar mejor todo lo que le rodea. ¿Tú qué crees? Sí, sí, y apreciar mejor todo lo que está a tu alrededor. Eh, y la gente que comparte el techo contigo, en este caso Exacto. Iván. Seguro. Y bueno, Eh, Iván es un chef. ¿Te está cocinando buena comida o tú te has tirado a cocinar tú? los ¿Cómo, dos cómo, estamos, cómo va la cocina por ahí? Cuéntame. los dos Cuéntame de estamos, lo que han sido esas aventuras, las aventuras de la cocina en la cuarentena. Cuéntame. bueno, Iván es más que está cocinando, porque eso Iván, para él, Iván, dile que me debe unas cuantas comiditas que tú es- sabes que las tengo pendientes, que se las estoy anotando, porque Iván cocina riquísimo. se lo Ajá. dejaré saber. Y Cuéntame. entonces yo he cocinado también. Muchas veces pues hemos buscado recetas para darle variedad Al menú. al sabor de la comida, ¿verdad? Porque Ujú. tampoco hay muchas limitaciones en cuanto a la comida y a salud, pero llega un momento que uno no quiere ser tan saludable, que a uno le gustaría pues mandarse con alguna comida, un fast food de eso, pero nos hemos aguantado en cuanto a eso y hemos comido bien. Hemos hecho ejercicio. Iván lo hace dentro de la casa, Iván no sale de la casa, pero yo lo doy a la vuelta a la vuelta de la manzana, porque prácticamente no hay gente afuera. Eh, por lo general estoy yo sola y si acaso una persona u otra que nos encontramos y una se va a una serie y la otra sigue en la otra. O sea que mantenemos una distancia y es un buenos días y Ujú. seguir. Eh, y en ese sentido, pero yo diría que de ayer y hoy han sido los días más difíciles para mí en lo de la cuarentena, porque eh, lo que uno se imaginaba que estaba pasando, lo que uno creía que podría estar pasando, cada día se está convirtiendo en algo más evidente y más real. ¿A qué te Y refieres? me estoy refiriendo a cosas que sucedieron en el gobierno de turno, que yo, desde mi perspectiva, todo va directo a la gobernadora. Eh, yo no sé si
si decirlo como lo siento real. ¿Cómo lo hago? Como lo piensas, te voy a dar una oportunidad de que lo pienses un poco porque tengo que hacer una pausa. Así que Ok, durante la pausa tú puedes pensar cómo es que lo vas a decir. está Ok, bien. así que no se vaya nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy converso con la queridísima amiga Georgina Borri y Georgie pues nos está contando de cómo le va en la cuarentena y cómo está sintiendo lo que está ocurriendo y todas las noticias que nos van llegando. Georgie, te había dejado espacio en los comerciales para que pensaras cómo ibas a expresarte sobre lo que opinas del manejo gubernamental de esta pandemia. ¿Te decidiste o qué? Bueno, yo recuerdo que mami me decía, ok, la misma noticia te la puedo decir de dos formas. Te puedo decir la verdad y te puedo decir lo propio. ¿Que cuál de las dos cosas quieres? La mayoría de las veces yo le decía, dime las dos, mami. Ok, yo creo que yo te voy a decir las dos. Te voy a decir lo propio y después te voy a decir la verdad. Ok, pues empieza por lo propio. Lo propio es que siento que hay una manipulación que a nosotros como pueblo nos están manipulando, nos quieren controlar la vida y que no hay buenas intenciones de ellos. Eso es lo propio. La verdad, que nos quieren matar. Esa es la verdad, nos están matando. Entonces me duele porque si hay profesiones, oficios y vocaciones que yo admiro, son aquellas que yo no estoy capacitada de hacer. Y yo no estoy capacitada para ser una profesional de las ciencias médicas, ni de la salud. No estoy capacitada para eso, estoy capacitada para otras cosas. Y entonces me duele que unos profesionales de la salud provoquen que el resto del pueblo y la mayoría del país menosprecie ese trabajo, cuando aquí tenemos médicos de una calidad maravillosa, tenemos buenos médicos, contamos con buena gente y buenos profesionales de la salud a nivel de nuestro archipiélago y a nivel de internacional. Y entonces es doloroso que esas personas que son asesinos a sueldo, mana, asesinos a sueldo, Pero ¿por qué tú piensas eso? O porque sea, están recibiendo un sueldo, tanto como asesino. Eso son es, asesinos. Ellos tienen que saber que nos están matando. Ellos pero tienen que saberlo, ¿por qué tú piensas que nos están porque no se matando? están haciendo responsables de lo que tienen que hacer. Ujú. No están haciendo su trabajo, están trabajando políticamente hablando, Bueno, y pero no para empezar tú dirías que nos están matando emocionalmente. emocionalmente, pero también físicamente. O sea, Ujú. nos están matando, de verdad que nos están matando. Esa es la verdad. Si quieres que te diga lo propio, están errando, están cometiendo muchos errores. Y ahí la responsable mayor es nuestra gobernadora. La Ujú. gobernadora esa que la mayoría de nosotros decidieron por ella. Yo no voté por ella, Bueno, nadie obviamente, votó por pero ella, nadie votó nadie, por nadie ella. votó O por sea, pero ella no fue lo electa. triste es que yo conozco muchos médicos que votaron por Ricardo Rosselló porque es de ciencias médicas. Ujú. ¿Entiendes? O sea, no pensaron, se dejaron llevar solamente porque coincidían o porque eran colegas o por lo que sea. Y no, es como si un colega actor o actriz corriera para la gobernación y yo votara por ellos, por simplemente porque son actores o porque es un actor o una actriz. Ujú. Y eso no es así. Bueno, pero tú confías o sea, aparte eso es por un lado del gobierno, pero cómo tú ves el pueblo? ¿Tú crees que el pueblo tendrá la misma resiliencia? Nosotros hemos estado pasando por cosas realmente bien fuertes una detrás de la otra, ¿verdad? Que esa es otra cosa, ese es otro problema que nosotros tenemos, que nosotros se nos han sumado
las problemáticas, ¿verdad? Nosotros pasamos por el trauma, se nos han sumado los traumas, vamos a decir, porque nosotros pasamos por el terrible trauma del huracán María, hace nada más que 3 años, o sea, eso fue el otro día. Y entonces a principios de este año hemos pasado por un terremoto y nosotros tenemos toda esa gente del sur que allí todavía sigue temblando. Todavía y sigue temblando. Y toda esa gente sigue con las mismas tensiones, con el mismo horror. Yo estuve allí un poco antes de la cuarentena, particularmente en Guánica, y allí se seguían cayendo las casas, porque como no para de temblar, las casas se siguen debilitando y las que quedaron en pie se han ido cayendo. Así que las personas no tienen estabilidad y no tienen estabilidad emocional ni seguridad de su futuro ni nada de eso, ¿no? Y entonces toda la cosa de la pandemia dejó un poco atrás toda la atención que esa gente tenía, y eso también es una cosa, yo diría, preocupante, bastante preocupante. Pero también ellos hicieron política, visitando, yendo con fotógrafos a esos lugares. ¿Tú crees que los puertorriqueños y las puertorriqueñas den un giro en las elecciones y voten de otra manera? No te sé decir porque son muchos los que se han ido. Vamos a empezar por ahí. Se nos ha ido mucha gente. Sobre todo, la gran mayoría pues han sido jóvenes. El país entero ha cambiado, como el mundo entero ha cambiado, pero como el que yo vivo es este archipiélago, pues nuestro país ha cambiado. No vamos a ser iguales. Estoy empezando a dar los primeros pasos para conocernos de nuevo, porque ni siquiera nosotros individualmente vamos a ser los mismos. Hay mucho dolor, hay desconfianza total. Estamos desconfiando hasta de la persona que tenemos al lado. Mucha desconfianza, y eso es una cosa muy terrible. Pero por otro lado, también hay esperanza y también hay personas con muy buenas intenciones que sin hacer mucho alboroto dan la mano y se mantienen en pie. Y esa es la gente que tenemos que agradecer. Lo bueno de todo esto, porque siempre hay que buscarlo, es que se le está dando un reconocimiento a personas que muy pocas veces se sienten que agradecen su trabajo, como por ejemplo las personas de mantenimiento, las personas que arriesgan su vida y se montan todos los días en una guagua de un carro de basura a recoger la basura de todas las urbanizaciones y del centro de los pueblos, etcétera. Y se le está rindiendo un homenaje, se le está agradeciendo ese trabajo. Y dime una cosa, Georgie, ¿tú vas al colmado? ¿Vas al colmado? ¿Vas a la farmacia? ¿Cómo te va con la máscara, con los guantes, con todo eso? Yo fui hace poco, es que bueno, a mí se me Cuéntame, algo gracioso tiene que haber por ahí. Fui hace poco a la ATH a buscar dinero. Y entonces pues yo estaba pues con un sombrero, con la mascarilla, y me encuentro con dos señoras bien cerca del cristal de la cabina donde está la ATH, una cabina que tienes que entrar con la tarjeta de la ATH, entras, haces la tarjeta y sales, y solamente cabe una persona. Y habían dos señoras mirando para adentro, usando sus dos manos como huyendo del sol para poder mirar hacia adentro de la cabina. Y entonces yo veía que no se iban. Al principio pensé que era que había otra persona adentro, pero no. Y no se iban hasta que tuve que preguntar. Cuando yo pregunté, ellas pegaron un grito, o sea, un brinco, perdón, del susto, pues no pensaban que había una persona a 6 pies de distancia detrás de ellas. Y dice, ¿ustedes van a usar la TH? Y ellas miran así. Me miran y ven la facha, que estoy con pantalones largos, media tenis, manga larga, cuello alto, las mascarillas, el sombrero. Y entonces ella me dice, ¿está cerrado?
Y yo le digo, ¿pero qué dice? Yo vi que el cristal tenía un papel pegado. Y yo dije, ¿pero qué dice ese papel? Porque no me podía acercar porque ellas no se movían de allí. Y, y una de ellas se movió a un buzón plateado que había en la pared a leer lo que decía el papel de ese buzón. Y yo le digo, y yo, en eso la otra se mueve, y cuando las dos se movieron, yo voy al papel, usted decía ese papel, y yo leo el papel y dice, si esto está funcionando, entonces se me ocurre decir algo que fue un error, porque yo lo que debí decirle es, ustedes van a usar la TH, porque ya que ellas estaban primero, para que entraran ellas primero, ¿verdad? Pues yo no les pregunté eso. A mí lo único que se me ocurrió preguntarle fue, ¿ustedes tienen ATH? Y me han mirado como una ladrona literal de mí. Ellas abrieron los ojos más grandes que la cara. Creyeron que tú las ibas a asaltar. Pensando en que yo le estaba pidiendo la TH de ella para asaltar. Así que resulta que tú te disfrazaste de ladrona. Eso es lo que pasa. Tengo que hacer una pausa, Georgie, pero regresamos en breve. No se vaya nadie. Okay. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy converso con mi queridísima amiga Georgina Borri, que me está contando de sus anécdotas de la pandemia. Entonces resulta que ella, si usted no sintonizó un poco tarde, resulta que ella se vistió casi como una astronauta para ir a la TH y terminó aterrorizando a dos pobres mujeres que intentaban entrar al banco. ¿Y qué tú hiciste? ¿Te quitaste el sombrero? Y le dijiste, no, soy yo. Ellas se fueron a las millas. O sea, Despavoridas. Y entonces pues yo dije, de hecho yo me quedé pasmada porque dije, que ¿por qué se fueron? Y después que yo pude pensar que lo hice mal, o sea, que yo debía haberles preguntado si ellas iban a usar la TH, no preguntar si tenían una TH. Pero nada, ya pasó, ya subió. La cosa es que yo saqué mi ATH y entré, hice mi transacción y me fui. No había gente detrás de mí tampoco, o sea que no había esa larga fila. El que está yendo al colmado es Iván. Iván se levanta como a las 4:30 de la mañana para estar allí a las 5 y él hace la fila del colmado. Nosotros lo que hacemos es que diariamente, si se acaba algún ingrediente o algo, lo vamos apuntando y vamos haciendo la lista. Y tratamos de no sobrellenar la nevera, sino que tenerla bien para que enfríe bien. Y dime una cosa, Georgie. Cuando sí. tú piensas así, me imagino que pensarás cuando se acabará esto. ¿Qué son las cosas que te gustaría hacer de inmediato cuando pase la cuarentena? ¿Con qué estás soñando? Cuéntame. Ver, mirar la gente. ¿Cómo es? Te perdí de momento. Sí, no me has perdido. Estoy en silencio. Ay, estás llorando, Georgie. Bueno, pues Ver la gente, mirarla. Y abrazarla, Mirarnos supongo, porque está fuerte. Ven acá y te comunicas con tu hija que sé que está en en Colorado. ¿Y cómo le Sí. va? ¿Cómo, o sea, cómo estás haciendo eso? Porque esa es otra ansiedad que tenemos, ¿verdad? Los padres que tenemos hijos fuera y que vamos viendo. Yo, por ejemplo, que tengo mi hijo varón que es chef y está en Nueva York y ya tú sabes cómo han estado las cosas en Nueva York, pues Sí. es una tensión fuerte. Tengo la niña del medio está en Jacksonville. Y ciertamente pues eso es algo bastante preocupante. ¿A ti cómo te ha ido en esa área? Me imagino que Verónica estará trabajando desde la casa. Sí, Verónica de lunes a viernes está trabajando, está bastante tranquila, ella vive sola y entonces me dice que hay momentos que se siente muy sola, pero que está bien y suena bien por teléfono, nos comunicamos bastante. Eh, Hay días que está hasta como 1 hora hablando por teléfono con nosotros, ponemos speaker. Hay otros días que habla menos. Lo que pasa es que Verónica vive en una montaña y entonces ella para hacer compra tiene que viajar, su trayecto es mucho más largo.
y tiene que planificarlo de antemano, ese proceso de ir al colmado. Pero al ser ella sola no tiene que ir tan a menudo como nosotros. Y, y va bien. Está muy apoyada por los padres de los estudiantes y los vecinos que están más cerca de ella también. Y está tranquila, pero acuérdate que Verónica estudió un tiempo en México, que fue cuando explotó la fiebre porcina. Y fue algo bastante parecido. Ella me dice, esto es bastante cercano a lo que pasé en México, con la diferencia que yo estaba en la universidad y estaba acompañada con la gente de la universidad, que a los que no vivían en el país los aglomeraron en un área donde tenían comida, tenían todo en lo que pasaba. Sí, que no le faltaba nada. La emergencia, sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de tema para que no te me pongas triste. Vamos a hablar un poco de los trabajos más recientes que has realizado como actriz y que te han llenado de alegría. ¿Tú sabes qué? Me gustaría que me hablaras del trabajo que hiciste en Abracadabra, que era de improvisación, que sé que es uno de los trabajos que te ha gustado mucho hacer. Cuéntame un poco de esa experiencia. Bueno, para empezar, el título de ese trabajo era un título hermoso, se llamaba Escena Exquisita. Me integré con un grupo de jóvenes donde se jugaba con una escena ya escrita por algún dramaturgo conocido. Estuvo Lorca, hubo una escena de Lorca, una escena de Arrocho, el puertorriqueño, también de Jorge González, que es de los dramaturgos más modernos de aquí de Puerto Rico. Entonces, en la escena, en vez de hacerlo con, por ejemplo, a mí me tocaba la actuación, yo tenía que memorizarme las líneas del personaje que me asignaron. Y tenía que decir las líneas tal como eran, y tuve un trabajo de dirección. Me dirigieron el personaje, me dieron un bloqueo y más o menos se creó con la imaginación un posible escenario de esa escena. Y entonces, una posible escenografía de esa escena. Y entonces, yo no sabía quién le tocaba entrar para hacer el otro personaje. Todas las escenas fueron de dos personajes. Eso te toma de sorpresa, que son los improvisadores. Éramos dos actrices y un actor, y dos improvisadores y una improvisadora. A mí me tocó, en un día me tocó un improvisador y al otro día me tocó una improvisadora. Y entonces ellos no van a decir las líneas, ellos no conocen la escena porque no se les dice, no se les informa con anticipación qué escena es lo que ellos van a trabajar. Ellos tienen que ir averiguando y adivinando por la forma del lenguaje del personaje qué posible escena o qué obra puede ser, si la conocieron. Por ejemplo, la de Lorca la captaron rápido. Y entonces ir improvisando dentro de la pieza. Lo gracioso fue que en la segunda noche me tocó la improvisadora y el otro personaje es de un varón. Cuando ella entra, que ese personaje es el que le toca decirlo primero. Y entonces yo le contesto y él con mi respuesta es que se da cuenta que es un varón y empieza a transformarse en un varón. Fue graciosísimo. La gente era que se moría de la risa. El proyecto es uno retante. Era buenísimo, buenísimo. Y los improvisadores habían ido a Los Ángeles a ese tipo de entrenamiento. Ellos fueron allá a coger unos talleres de ese tipo de
de entrenamiento. Ellos nos dieron unos talleres cuando regresaron para que entendiéramos más o menos cómo era la movida, pero realmente tú no la entiendes a cabalidad hasta que lo haces. Y fue un trabajo interesantísimo. Tú dirías, hay mucho talento joven, ¿verdad? No, lo que viene por ahí es una ola enorme, no sé de cuántos pies de talento, de verdad. Y que son muchos. Yo no sé, los millennials, se dicen muchísimas cosas de los millennials, pero yo sinceramente mi experiencia con los millennials es que tienen más cosas positivas que cosas negativas. Creo que son bien capaces, creo que son bien arrojados, creo que son bien inteligentes. No esperan por nada ni por nadie. Ellos van a emprender. Ellos se tiran, ellos se tiran. De hecho, así es que me decían, tírese, que venga lo que sea. Si tírese que está llanito. Vamos a seguir respirando y vamos a seguir vivos. Así me decían. Entonces, también es que se apoyan mucho. Ellos se apoyan mucho. Ellos son muy... Eso es cierto. Eso lo he observado mucho, sobre todo yo he entrevistado últimamente muchos millennials que están trabajando en el área agrícola y hay que ver cómo son capaces, ¿verdad?, de colaborarse los unos a los otros. Georgie, tengo que pausar. Por favor, no te retires. Y ustedes tampoco, que regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y ya estoy en esta etapa final de mi conversación en la mañana de hoy con mi queridísima amiga Georgina Borri. Estuvimos hablando en el segmento anterior de los millennials, de la improvisación en escena, de todos los trabajos que tú has hecho últimamente en teatro, en el cine, en todo lo que te ha tocado. ¿Cuál es el personaje que más has disfrutado en el último tiempo? Ok, ya me lo cortaste el último tiempo, porque me hicieron una pregunta de cuál ha sido el mejor trabajo que yo he encontrado en toda mi carrera artística, y yo dije, eso es muy difícil contestar. Pero imagínate, montones de personajes, pero no, en el último tiempo, ¿cuál es el que más has disfrutado o el que más te ha retado? Me retó una comedia divina de Adriana Pantoja. Una comedia divina era sobre el tema de la trata humana. Era teatro dentro del teatro, porque era un grupo de una compañía que tenían su espacio, su teatro, y trabajaban, y en unas audiciones se integran una gente y empiezan a trabajar con convencer, a ofrecer unos trabajos para ganar dinero y pues era trata humana. Fue una pieza muy graciosa, un buen montaje, era de una pieza de Adriana Pantoja, escrita y dirigida y producida por Cuarzo Blanco. ¿Y qué era tu personaje? ¿Qué es lo que te retó de tu personaje? Era la vestuarista. Ella estaba enamorada del director de la compañía y a la vez se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando y cómo ella cosía, si lo podríamos decir, cómo iba enlazando y cosiendo y uniendo una cosa con la otra y dando la mano a la persona que se sentía que era la que más afectada estaba, que era la protagonista de la obra que se estaba montando. Y cómo ella pudo manipular a toda esta gente y evidenciar en el grupo quiénes eran. Y eso fue me llamó mucho la atención y fue muy retante. Okay. Además te iba a decir, ¿y en el cine? En el cine tuve una pieza que se llamaba La foto de Papa. Fue un cortometraje, una pieza hermosísima, escrita por David Norris, que se la recomiendo a todo el mundo. Después tuve una pieza de Conociendo a Luisma, caí en el festival, pues obtuve el reconocimiento de mejor trabajo de
actriz principal Ujú. del festival, pero esas dos piezas de cortometraje fue bien interesante, sin alejarme de que Broche de Oro, el comienzo, Ujú. fue interesante la selección del elenco y ya era una película de largometraje y cómo me fui adaptando a ellos y eso, porque acuérdate que yo del cine pues no sé mucho porque yo le huyo un poco a la tecnología. A mí las cámaras me intimidan mucho de él y eso es una realidad. Ujú. Las cámaras como que se te meten por los ojos y como Sí, me da- pero sin embargo, o sea, cuando te veo en la pantalla, te veo muy, te veo muy como si nada de eso estuviese pasando. Sí, sí, con el tiempo y con la televisión, que aunque el cine y la televisión son dos técnicas muy distintas, yo me he podido ir Porque, adaptando. porque has hecho mucho cine últimamente, en los Sí, últimos años, así que, o lo sea, menos que yo yo pensaba. diría que has hecho más cine que teatro. No, todavía no, porque yo lo veo en el resumen que cada vez tengo que estar poniéndolo al día por Sí, añadiendo. cuando me dan, para cuando pido trabajo de servicios profesionales con el gobierno, tengo que entregar el resumen y Ujú. todavía, en una época el teatro infantil era el trabajo, lo que más yo había hecho, teatro infantil. Después superó teatro dramático y ahora está el cine, pero sigue siendo el teatro la prioridad, lo que está ganando. Todavía sigue ganando eso. Y donde menos trabajo he hecho ha sido en radio. Ajá. Pero te gusta el cine, independientemente de esas incomodidades que te puede causar. Me reta mucho porque aprendo. Como no sé mucho y la única manera de aprender es haciéndolo, Ujú. sí, me interesa. Como me pasó con el trabajo de improvisación que hablamos. Aprendí haciéndolo, más mis maestros fueron los jóvenes y eso es interesantísimo. Cuando tú tienes unos maestros que son una generación, dos o tres generaciones menores que tú, es interesantísimo, interesantísimo, porque empiezas a conocer hacia dónde es que vamos Ujú. en cuanto a gustos escénicos y en cuanto a la vida, porque el teatro, el cine, la televisión es el reflejo de nuestras vidas, es el Ujú. espejo de nosotros. Y Así ahí es. tú vas viendo cómo va. También en la integración de personas que llevan años viviendo aquí, pero que no son puertorriqueños, que todavía tienen el acento de su país y ellos nos han enriquecido en su comida, en sus costumbres, en muchas otras cosas. Y los antillanos nos hemos unido más, hemos unido mucho más. Yo Yo, trabajé muchos años en Río ujú, Piedra, en un lugar que se llama Casa Ruth. ujú. Ahí estaban los colombianos, árabes, dominicanos, mexicanos, chilenos, Bueno, porque argentinos. hay que decir que también has sido maestra por muchos años y ese es otro rol, ¿verdad? Sí, Del que no hablas mucho, pero disfrutas mucho de ser maestra todos estos años que has sido maestra. sí, sobre todo ahí en Casa Ruth, porque eran personas de mi generación que toda la vida se dedicaron a otra profesión, pero soñaban con actuar y de repente se retiraron y ahí estaban haciendo su trabajo. Entonces yo lo que hice fue que las puse y los puse, porque también tenía varones, a, a la narración de cuentos. Entonces como en Río Piedra habían unas escuelas, yo hice contacto con los directores y las directoras de esas escuelas y entonces para ciertas actividades, a cada fecha específica, se contactaban con nosotros y entonces yo preparaba a uno de ellos o a un grupo con un cuento adecuado a la actividad que se celebraba en la escuela y fue muy beneficioso y ellos se lo disfrutaban muchísimo, muchísimo. ¿Y ahora con qué sueñas? ¿Has tenido tiempo de soñar en esta cuarentena o En no? esta cuarentena, O son más las tribulaciones
que el sueño o el deseo de decir, bueno, cuando salga de aquí voy directamente a hacer esto, a hacer aquello, a no sé qué. ¿Tienes algún tipo de ilusión para cuando todo esto termine? Porque te advierto que esto va a pasar. Tal vez tarde un poquito, pero va a pasar porque todo pasa. Esto Pues también pasará, gente. Esto también pasará. sí, esto Porque va a pasar. porque las pandemias son cíclicas, ¿verdad? Si vemos la Sí. historia de la humanidad, pues las pandemias, lo que pasa es que con lo mal que nosotros nos portamos con el planeta, pues las pandemias están viniendo más a menudo, porque la verdad es que nosotros tratamos muy mal el planeta, pero pasan. Así que, ¿con Pero qué sueñas? Bueno, Delvi, como habíamos hablado hace poco, quizás algunas de las personas que están escuchando no escucharon el programa que yo estuve con Ángel Vázquez y con René. Mi infancia fue bastante sola por circunstancias, pero no por tristeza, sino por circunstancias. Y yo pues me pasaba la vida debajo de un palo de almendra que estaba al frente de la casa y machacaba las almendras y mis hermanos antes de irse a la escuela me daban asignaciones, yo quiero 2 almendras completas, enteras y cosas así, y yo pues me dedicaba a todo eso, además tenía un perro sato que se llamaba Juguetón, y ya era tan pequeña que Juguetón servía hasta de caballo, ya yo me podía montar en él y él me paseaba por toda la casa y por todo el patio, y cosas así. Pues yo desarrollé sin, sin tener la intención de eso, la imaginación. Para mí el mundo imaginario muchas veces es más agradable que el mundo real. Y cuando yo estoy en un momento de mi vida que no me gusta, me pongo a imaginar cosas. O sea que si eso podemos ponerlo desde el punto de vista de la palabra sueño, pues yo todo el tiempo estoy soñando, pues yo todo el tiempo estoy imaginando. Algunas cosas que me imagino logran ser realidad, otras no tanto. Ujú, Pero yo tengo un trabajo, un proyecto que duró varios años, que se llamó Las Bohemias, ujú. y eso fue de la imaginación, y Bueno, fue y ahora efectivo. querrás, y ahora cuando termine esto, pues bueno, hay que seguir con las bohemias porque, ¿verdad? Se quedó ahí, se atascó en el camino, pero de seguro Exacto. fluirá, de seguro fluirá. Pues Georgie, Sí, se me ha acabado el tiempo. Se nos ha ido el tiempo volando, como siempre se nos va cuando estamos conversando. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en la mañana de hoy. Esta no será la única vez, así que seguiremos conversando. Un abrazo gracias por tu fuerte. llamada, Que Delvi. estés bien. Un abrazo.